Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy te voy a enseñar a hacer todo tipo de preguntas en inglés de una forma súper fácil y sencilla. Aprenderemos desde su estructura, significados y veremos ejemplos prácticos de la vida real que podrás usar en tu propio vocabulario. Lo primero que debes saber es que existen dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Las abiertas son aquellas que se responden con información general o específica de un tema en particular. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿O cómo te llamas? Y las preguntas cerradas son aquellas que solamente se responden con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿tienes hambre? ¿Estás estudiando inglés? ¿O te sientes bien? Como puedes ver, identificarlas es muy fácil y su estructura en inglés aún más. En esta clase vamos a enfocarnos en formular preguntas abiertas. Para hacer preguntas abiertas es necesario que aprendamos las palabras de pregunta. Si no sabes lo que son las palabras de pregunta, es lo que en español conocemos como el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. No te preocupes porque en un momento vamos a aprender las más comunes, pero ahora vamos a ver la fórmula que funciona para prácticamente todas las preguntas abiertas del inglés. Lo primero que siempre vamos a necesitar si queremos hacer una pregunta abierta es una palabra de pregunta, que como te mencioné anteriormente es lo que en español conocemos como el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Lo segundo que vamos a necesitar es un auxiliar, y el que elijamos dependerá del tiempo en el que quieras formular tu pregunta. Por ejemplo, el verbo to be en su presente simple se conforma de las palabras am, is o are. Lo tercero que vamos a necesitar es el sujeto de nuestra pregunta, es decir, un pronombre personal, el nombre del sujeto o un adjetivo posesivo acorde al auxiliar que hayamos elegido. Recuerda que un adjetivo posesivo es lo que en español conocemos como el mi, sus, tus, nuestros, etc. Lo cuarto que vamos a necesitar es que si usamos un pronombre o el nombre del sujeto de nuestra pregunta, comúnmente la terminamos con un verbo en el tiempo que queramos hacer nuestra pregunta. Y si elegimos usar un adjetivo posesivo, normalmente la terminamos con un complemento opcional. Esto puede variar dependiendo del tipo de pregunta, pero casi siempre es así. Y finalmente, para cerrar nuestra pregunta, agregamos un signo de interrogación al final. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? O what is your name? ¿Cómo te llamas? No te preocupes porque ahora junto a las palabras de pregunta veremos ejemplos prácticos en los que verás esta estructura muy clara. Realmente hacer una pregunta en inglés no es difícil, todo es cuestión de utilizar las palabras correctas y darle un orden claro como el que vimos anteriormente. Nuestra primera palabra de pregunta es when, que significa cuándo. Esta palabra nos permite saber más sobre el momento concreto de algo en particular. Por ejemplo, when are you coming? When are you coming? When are you coming? ¿Cuándo vienes? Nuestra segunda palabra de pregunta es who, que significa quién. Esta palabra se usa cuando queremos saber la identidad de algo o alguien. Por ejemplo, who is your boss? Who is your boss? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Nuestra tercera palabra de pregunta es how, que significa cómo. Esta palabra se usa con la intención de conocer algo u obtener alguna información. Por ejemplo, how are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Cómo te va? Nuestra cuarta palabra de pregunta es why, que significa ¿por qué? Esta palabra se usa cuando queremos saber el motivo por el cual hay algo en particular. Por ejemplo, why are you smiling? Why are you smiling? Why are you smiling? ¿Por qué sonríes? Nuestra quinta palabra de pregunta es where, que significa dónde. Y como su nombre lo dice, esta palabra se usa para saber ubicaciones o la localización de algo o alguien. Por ejemplo, where is the mall? Where is the mall? Where is the mall? ¿Dónde está el centro comercial? Nuestra sexta palabra de pregunta es what, que puede significar qué o cuál. Esta palabra tiene bastantes usos, pero de igual manera la usamos para obtener información de un tema en particular. Por ejemplo,
What is your last name? What is your last name? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Nuestra séptima palabra de pregunta es which, que significa cuál. Y aunque pueda ser un poco parecida a what, esta se usa cuando hablamos de una elección entre elementos, es decir, una pregunta con opciones limitadas de respuesta. Por ejemplo, which color do you want? Which color do you want? Which color do you want? ¿Qué color quieres? Nuestra octava palabra de pregunta son algunas de las variantes de la palabra how, a la que si le agregamos una palabra extra puede tomar un significado completamente diferente el de su significado principal, que es cómo. Por ejemplo, how old significa ¿a qué edad? Como how old are you? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How often significa con qué frecuencia, como how often do you work? How often do you work? How often do you work? ¿Con qué frecuencia trabajas? How far significa qué tan lejos, como how far is your home? How far is your home? How far is your home? ¿Qué tan lejos está tu casa? How much significa cuánto, como how much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Como esta y más variantes podemos encontrar con la palabra how, pero si observaste bien, realmente continuamos siguiendo nuestra fórmula principal. Estas son algunas de las palabras de pregunta más usadas del inglés, al igual que del español, y es más que suficiente para que comiences a crear tus propias preguntas. Y realmente es como un juego de palabras. Todo es cuestión de ir estructurando parte por parte lo que queramos saber, con el sujeto que queramos usar y el verbo que vayamos a utilizar. Te recomiendo que comiences con ejercicios escritos en donde hagas preguntas relacionadas con tu día a día. Por ejemplo, ¿a dónde irás? ¿Qué comerás? ¿Cuánto vas a gastar? Etcétera. El límite es tu imaginación y puedes jugar con diferentes pronombres para ir practicando. Este proceso realmente es muy sencillo. Todo es cuestión de práctica y constancia. Verás que en poco tiempo ni siquiera necesitarás escribirlas. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Realmente agradezco mucho todo tu apoyo y los comentarios que dejas en el canal. Si te ha servido, me apoyarías mucho compartiendo para ayudar a otras personas a aprender inglés. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para no perderte ninguna clase nueva. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.